Muy buenas a todos, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión de formación de Alas de iKit. El objetivo de hoy es aprender a utilizar los proyectos dentro de iKit y bueno, mi nombre es Ignacio García, muchos de vosotros ya me conoceréis. Nos acompaña como siempre nuestro querido Pablo Martínez, que va a estar por detrás de las cortinas ayudándonos a contestar todas las dudas, preguntas que vais teniendo durante la sesión de hoy. Y luego, como siempre, las preguntas más relevantes pues las dejaremos para el final de la sesión para ponerlas todas en común. Creo que ahora mismo somos conectadas, éramos unos cuantos más registrados en la sesión. Así que vamos a darles unos minutitos, vamos a darles la oportunidad a todos de que puedan conectarse a la sesión de hoy. Así que bueno, como siempre, pues sabéis que me gusta empezar hablando un poco de qué cosas han sucedido en cuanto al mundo de la inteligencia artificial, ¿no? A este mundo o a este mundo que está creciendo de forma exponencial y que todos los días, todas las semanas pasan situaciones nuevas. Y hoy me gustaría hablaros de una situación, perdonad, Pablo, si no te importa, gracias. Y hoy me gustaría hablaros de una situación que hemos vivido. Bueno, más que una situación, ha sido un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma de grandes programadores que existen en el mundo, como por ejemplo el creador de Linux, que eran un poco reticentes a empezar a programar con inteligencia artificial. Pero ha habido un cambio, un hecho que ha revolucionado totalmente la propia historia de cómo funciona el mundo de la programación, que se llama Claude Sonnet 4.5. Claude, este nuevo modelo de la empresa de inteligencia artificial de Anthropic, para aquellos que conozcáis un poco más, o aquellos que no los conozcáis, os recomiendo que investiguéis acerca de Anthropic, la historia y sobre todo de Dario Amodei. Trata un poco, es un modelo de inteligencia artificial que se ha especializado en poder hacer en ayudar a poder programar, ¿no? Ese famoso vibe coding del que tanto se habla. Pues hemos vivido un cambio de paradigma porque toda esta gente que era más reticente, todos estos programadores que eran un poco más reticentes a la hora de programar con inteligencia artificial, se han dado cuenta que Claude 4.5 Sonnet ha cambiado el paradigma. Y ahora ya tenemos una inteligencia artificial que crea código con una certeza increíble, que ha sido capaz de poder ganar o liderar lo que son las Olimpiadas de Programación en el mundo digital. Y esto cambió radicalmente cómo funciona el software o cómo va a cambiar el software de cara al día de mañana. Pues vamos a pasar de tener estos programas fijos, prehechos, con un código fijo, por parte de estas grandes empresas tecnológicas, a que cada uno de nosotros podamos empezar a crear nuestro software especial y personalizado. Esto ya es algo que teníamos habilitado con la nueva versión de iKit a través del famoso vibe coding, pero vamos a ir viendo cómo este 2026 va teniendo un desarrollo mucho, mucho mayor. Así que empezamos fuerte el año, no os voy a negar, con las nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, con estos cambios que estamos viviendo en cuanto a toda la legislación, con el tema de la medicina, con este nuevo modelo de médico de OpenAI, la nueva legislación en Estados Unidos para las recetas de medicamentos y ahora con todo el mundo de la programación. Así que se avecinan muchas cositas este 2026. Hablaba previamente antes con un cliente un poco acerca de cuáles podían ser los dos grandes desarrollos y lo enfocábamos un poco hacia las skills, que es esa manera en la que la inteligencia artificial tiene o va aprendiendo las características de cada uno de nosotros para no tener que ir introduciendo diferentes prompts. Y por otro, esas capacidades agénticas que van muy de la mano con el propio desarrollo de software. Así que, Pablo, no sé cuánta gente estamos ya conectados, han pasado 4 minutitos. ¿Qué te parece si empezamos la sesión? Empezamos la sesión, ya somos 38 y bueno, recordad siempre que tenéis habilitado el canal de preguntas para que lancéis cualquier duda durante esta sesión y luego, pues bueno, siempre reservamos un ratito para compartirlas públicamente y bueno, ayudaros lo máximo posible. Bienvenidos. Eso es, Pablo, muchas gracias. No solo tenéis habilitado el canal de preguntas y respuestas, sino que sepáis todos que esta sesión de hoy está siendo grabada, la cargaremos en nuestro canal de YouTube a lo largo de esta tarde, igual que también estará incluida dentro de nuestra página o nuestro entorno de formación. Así que hoy hemos venido a hablar de nada más y nada menos de los proyectos. Y los proyectos son uno de los pilares fundamentales del uso de la inteligencia artificial en nuestro día a día.
es esa parte de la inteligencia artificial o es esas funcionalidades de la inteligencia artificial que nos permiten sacar el máximo rendimiento y la máxima eficiencia posible. Porque un proyecto no se está enfocando en simplemente una consulta puntual, en poder realizar una tarea o redactar un texto puntual, sino que los proyectos nos permiten customizar, entrenar, darle un pre-prompting o unas instrucciones a la inteligencia artificial, cargarle una base de conocimiento o una base de datos a la inteligencia artificial sobre la que trabaje y que nos va a poder permitir llevar hasta el siguiente nivel el uso en nuestro día a día. Y todas esas tareas que a lo mejor requieren tareas más mecánicas, más repetitivas, que quizás requieren tener un conocimiento, un contexto previo, o que quizás simplemente es el seguimiento que yo pueda estar teniendo con un cliente para asegurarme de que no pierdo nada, o que quiero poder tener una herramienta que me sirva para poder documentar mis procesos. Todo esto nos lo proporciona los proyectos en iKit. Y el objetivo que tengo hoy no es, enseñaros 2 o 3 proyectos, sino que quiero que entendáis que los proyectos se van a customizar a vosotros. Si algo bueno y algo nos trae la inteligencia artificial es la propia capacidad o posibilidad de que se adapta a cualquier entorno en el que trabajemos. Se adapta a nuestro día a día, se adapta a nosotros. Y lo que no tiene ese proyecto, o lo que desde luego yo no tengo, es conoceros a cada uno de vosotros y conocer cómo trabajáis en vuestro día a día. Entonces, simplemente hoy mi objetivo es inspiraros, es enseñaros a cómo poder saber dónde están los proyectos, cómo poder configurarlos, cómo poder utilizar la inteligencia artificial para sacarle ese máximo rendimiento a nuestros nuevos proyectos. Así que, voy a empezar a compartir pantalla. Si, Pablo, me puedes confirmar, por favor, que se ve mi pantalla, te lo agradecería un montón. Vale, no sé si podéis ver mi pantalla. Sí, se ve correcto. Genial, muchas gracias. Y bueno, como siempre, pues recordaros un poco a todos que al final cada uno vamos a tener nuestro acceso de forma nominal a nuestra plataforma de iKit. Y eso nos va a poder permitir que cada uno de forma independiente vayamos teniendo lo que son nuestros propios proyectos. Cuando entramos dentro de lo que es la plataforma, dentro de lo que va siendo la barra de comandos inicial, arriba a la izquierda, en la barra superior izquierda, vamos a tener nuestro nuevo chat, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, con estas nuevas funcionalidades de la plataforma, donde podemos hacer estas consultas más puntuales y entendemos que además no queremos perder ninguna de estas consultas más puntuales, entonces siempre queremos tener un historial de todo lo que hemos ido tratando con nuestra propia plataforma. Pero cuando empezamos a realizar, como os comentaba, quizás tareas más repetitivas, quizás queremos hacer tener un histórico de algo en concreto o a lo mejor queremos estar llevando la contabilidad de la empresa con inteligencia artificial, para eso los proyectos nos van a ser fundamentales. Y los proyectos siempre se van a componer de 2 pilares o 2 bases. Entonces, lo primero que tenemos que saber es cómo puedo crear un proyecto de cero. Bueno, aquí estáis viendo un poquito de spoiler de diferentes proyectos que yo sí que tengo, pero a la derecha de proyectos vamos a encontrar un más. Si pulsamos en este más, nos va a llevar a nuestra página de nuevos proyectos. Y como os comentaba, todos estos proyectos van a tener siempre 2 pilares fundamentales. El primer pilar son las instrucciones. ¿Para qué o a qué quiero yo que se dedique mi proyecto? ¿Qué necesidades tengo? ¿Cómo puedo adaptar o qué instrucciones le quiero dar al proyecto para que se vaya adaptando a mí? Estas instrucciones muchas veces, si estamos intentando tratar de tareas complejas o tareas más repetitivas, como el simple hecho de poder ayudar a poder generar cuadrantes, nos van a ser de real ayuda utilizar la propia IA para crear estas instrucciones con una par de trucos que ahora os comentaré. Y lo segundo que van a tener los proyectos es poder cargar archivos a nivel solamente de proyectos para que podamos tener esta base de conocimiento, esta base de datos específica para proyectos. Aquí podemos subir documentos, podéis subir PDFs, podéis subir lo que vayáis, Excels, lo que vayáis necesitando. No solo eso, sino que además
los proyectos, igual que podemos hacer a través de nuevo chat, van a tener la posibilidad de poder tener asistentes dentro de nuestros proyectos. Es más, os enseñaré que podemos copiar ciertos asistentes, los solemos utilizar mucho, y llevárnoslos a proyectos para que además tengamos un histórico de todas las conversaciones que vamos teniendo. Vamos a tener la posibilidad de que mi proyecto va a conectar a Internet, podamos ir cargando archivos de forma individual o incluso tenga acceso a nuestra base de conocimiento. Como siempre, que sepáis que tenéis la posibilidad de enlazar la plataforma de iKit con vuestro correo electrónico para que el mismo proyecto pueda conectarse a ese proyecto de correo electrónico y, como no, tener la posibilidad de ir eligiendo o combinando los diferentes modelos de inteligencia artificial que queremos aplicar. Pero bueno, os voy a enseñar algunos proyectos que, bueno, en este caso voy a eliminar el proyecto para que no me ocupe espacio, pero os voy a dar, bueno, os quería comentar un poco de ideas que nos pueden ayudar en los proyectos. Los proyectos nos pueden servir para generar escritos, algo que se nos ha, o un gran dolor de cabeza que suele suceder mucho son la parte de los cuadrantes, el poder combinar turnos, clases para colegios o profesores. Todos estos proyectos son perfectos para ellos. Si queremos tener un repositorio documental donde podemos ir haciéndole preguntas, podemos atacar a los proyectos con ellos. Si es algo enfocado en análisis de datos, un poco análisis médico, análisis de imagen, análisis financiero, presupuestos, que también suele ser una tarea un tanto tediosa que nos puede ayudar. Si queremos estructurar informes o crear informes específicos, nos va a ayudar. Podemos tener proyectos específicos para hacer presentaciones. Para gestión de clientes, pues por ejemplo, podemos ir teniendo, si nos dedicamos a llevar las relaciones comerciales con diferentes clientes, podemos tener un proyecto a nivel de cada uno de los clientes donde le vamos introduciendo pues emails, reuniones, transcripciones para tener un experto en cada uno de nuestros clientes. Podemos tener bases de conocimiento, este tipo de o estas preguntas más frecuentes que nos suelen realizar, proyectos especializados en realizar análisis de licitaciones, análisis de presentaciones de las mismas, de las propias licitaciones, para poder crear un proyecto de documentación de procesos, un resumen de reuniones, cualquier cosa que vayamos necesitando. Como os digo, en este caso la inteligencia artificial se va a poder adaptar a vosotros. Entonces, ¿cómo puedo crear un proyecto que sea eficiente o cómo puedo crear las instrucciones de un proyecto en concreto? Pues uno de los proyectos que os comentaba es el análisis de licitaciones. Pues en este caso vamos a comportarnos como si fuésemos una empresa de construcción que suele tener de cliente la obra pública. Entonces, ¿qué es lo primero que yo os recomendaría? Me iría a mi nuevo chat y mi objetivo dentro de mi nuevo chat sería poder crear unas instrucciones específicas o de acuerdo a mi proyecto. Por cierto, otra cosa que os voy a pedir en la sesión de hoy es que si hay alguna idea en concreto de algún proyecto que tengáis en mente, se lo podéis ir comunicando a Pablo a través del chat y luego pues lo podemos poner también en común para hacer algún ejemplo de estos que tengáis juntos. O también os animo a todos a que, igual que yo voy a hacer mi ejercicio de crear este proyecto de licitaciones públicas, pues que vayáis cada uno de vosotros siguiéndolo conmigo desde vuestro propio iKit y vuestro propio ordenador para ir creando un proyecto de una de vuestras necesidades. Y así también, si os surgen dudas, pues se las podéis ir lanzando a Pablo y luego también las podemos poner en común. Muy bien, pues, ¿qué es lo primero que le voy a hacer a ella? Quiero crear un proyecto para analizar licitaciones públicas. Me vas a crear las instrucciones para dicho proyecto. Ahora bien, como bien sabéis, ¿qué es lo que siempre hablamos? De que el contexto es fundamental. Entonces, ¿qué mejor manera de darle o pedirle, darle contexto a la IA que sea la propia IA que nos haga a nosotros las preguntas que necesita para obtener dicho contexto? Pues aquí la pregunta que a mí más me gusta cuando trabajo con inteligencia artificial. Me vas a hacer todas las preguntas necesarias para tener un contexto claro de cara a generar dicho proyecto. Y la ponemos a trabajar. Y aquí empieza a
hacernos o plantearnos las diferentes preguntas que pueda tener el proyecto para poder ir viendo cómo nos va a ayudar. Pues lo primero es el alcance de nuestro objetivo. ¿Qué objetivo principal tenemos en este proyecto? ¿Qué es lo que quieres? Identificar oportunidades de negocio, analizar tendencias del mercado público, monitorizar competidores, evaluar eficiencia de contratación pública. Pues en este caso habíamos dicho que era para presentarnos a licitaciones públicas, porque nuestra empresa de construcción está enfocada en la obra pública, pues el proyecto para análisis de licitaciones de contratos públicos. Segunda parte, ¿qué ámbito geográfico nos interesa? Bueno, pues aquí podríamos decir el ámbito correspondiente. Yo me voy a enfocar solamente en Tres Cantos. No creo que salgan muchas, pero bueno. Que bueno, Tres Cantos es porque de allí somos. ¿Hay sectores o tipos de licitación específicos? Pues son obras. ¿Y qué importes mínimos o máximos? Y sin importes mínimos ni máximos. ¿Qué usuarios? ¿Quién va a utilizar este análisis? ¿El equipo comercial, dirección, gestión, departamento de operaciones, clientes externos? Pues en este caso lo va a utilizar el departamento de dirección. ¿Y cuántas personas somos en plantilla? Por desgracia, ahora mismo en plantilla somos 2, Pablo y yo. Si alguien se quiere venir a trabajar a nuestra empresa de construcción de Tres Cantos, bienvenido sea. ¿Qué tipo de análisis queremos realizar? Pues seguimos contestando todas las preguntas. Como podéis comprobar, nos está haciendo preguntas de todo el ámbito de forma que no se le escapa un ápice de respuesta a la inteligencia artificial. ¿Qué necesitamos extraer? Pues todo lo mencionado. Tipo de análisis que queremos realizar. Análisis de concursos de obra pública. ¿Qué aspectos técnicos queremos analizar? Plataforma de contratación, todo lo voy a decir. La verdad es que yo, por desgracia, no soy muy experto en licitaciones, entonces, para aquellos que lo seáis, no os asustéis si cometo algún error, por favor. ¿Necesitas automatizar? No, no necesito automatizar nada, porque utilizando la IA voy a poder simplemente cargar los diferentes pliegos que pueda tener y me lo va a ir realizando. ¿Tienes preferencias o herramientas tecnológicas? Pues me gusta trabajar con en Google Sheets, por ejemplo. Google Sheets. Y recursos y plazos. ¿Cuándo necesitas tener el proyecto operativo? Ahora mismo. ¿Qué recursos tienes disponibles? Presupuestos. Entregables, qué formato necesitas, lo necesito, todo lo necesito en PDF. Y bueno, vamos a dejar por ahora todas estas respuestas. Con toda esta información, con todo este contexto que le hemos ido proporcionando, la inteligencia artificial va a analizarlo y nos va a crear las instrucciones a nuestras propias necesidades. Ya os digo que es que hay infinidad de posibilidades de proyectos. Ahora os enseñaré algunos otros proyectos que ya tengo preparados, otros ejemplos para que no tengamos que pasar por esto mismo, pero que todos los he creado con la propia inteligencia artificial. En este caso, cuando termine de crearnos lo que va siendo las instrucciones, cogeremos este bloque de instrucciones y nos lo copiaremos y nos lo pegaremos dentro de nuestro proyecto. Y ya tendremos listo dicho proyecto para poder empezar a trabajar sobre él. A ver si termina de redactarlo. Ignacio, una pregunta muy breve para que puedas aclarar. Voy a ponerla en común para que puedas responderla, ¿no? Nos pregunta Raúl qué inteligencia artificial utilizar y para este trabajo en concreto, ¿no? Cómo saber si utilizar una u otra, ¿no? Si marca la diferencia, ¿no? No sé si puedes dar un poquito más de respuesta a esta pregunta. Gracias. Buena pregunta, Pablo. Muchas gracias. Bueno, en este caso, si
no sabemos muy bien qué inteligencia artificial utilizar, os recomendamos siempre seleccionar la inteligencia artificial de Kit, porque bueno, iKit va a ser la que siempre nos va a poder ayudar. Ahora bien, en general, para poder generar las instrucciones de un proyecto va a ser un poco irrelevante de qué inteligencia artificial podemos utilizar. Como podéis ver en pantalla, yo suelo tener Claude porque la verdad estoy bastante habituado a utilizar Claude, sobre todo cuando le quiero pedir pues, ciertos análisis de datos, me suele dar muy buenos resultados, o quiero hacer artefactos dentro de la plataforma, también me suele hacer resultados. No hace falta elegir ninguna inteligencia artificial en concreto. Si utilizamos una de las principales inteligencias artificiales americanas, va a darnos muy buen resultado, igual que si utilizamos la propia inteligencia artificial o seleccionamos iKit en vez de una inteligencia artificial en concreto, nosotros nos encargaremos de seleccionar la mejor para poder ayudaros en cada una de vuestras solicitudes o ayudas. Así que bueno, no os preocupéis de ir eligiendo lo que os recomendaría, ya que tenéis todos la posibilidad o la opción de ir tratando o de poder tener acceso a todas estas inteligencias artificiales que son líderes o son inteligencias artificiales modelos frontera, de ir probando diferentes e ir viendo a ver para qué os puede ayudar una o os puede ayudar mejor otra. Yo, a título personal, la que sí que no utilizo es OpenAI o ChatGPT. Me gusta utilizar, ya os digo, sobre todo Gemini o Claude, pero eso va dependiendo de cada uno y de cómo nos vamos habituando a utilizarla. Lo que os puedo animar es, o bien vamos a practicar, ya que tenéis la posibilidad de probar todas, ir probando todas para diferentes tareas, a ver qué resultados dan y vais haciendo vuestras propias comparativas, o simplemente nos dejáis a nosotros elegir por vosotros en toda esta parte de seleccionando iKit. Muy bien. Pues volviendo a la parte de las instrucciones de nuestro proyecto, ya nos ha generado aquí, como podéis ver, muchas instrucciones. Le doy a los 3 puntitos y me voy a poder copiar estas instrucciones. Al hacer esto, toda esta información que me ha generado, en este caso Claude, ya lo tengo redactado dentro o copiado en mi portapapeles. Voy a venir aquí y le voy a poner un título, análisis de licitaciones. Voy a guardar, pego mis instrucciones y ya tendría un proyecto preparado para buscar. Si os fijáis un poco en el proyecto, ciertas cosas que nos iba comentando, pues esto es un análisis de licitaciones públicas. Bueno, os lo voy a enseñar mejor desde aquí, que lo vamos a ver con mejores resultados. El objetivo del proyecto te está diciendo un objetivo, te está dando un alcance con el ámbito geográfico, los tipos de contrato que quieres analizar, las fuentes de información. Incluso le podríamos pedir que vaya buscando la propia IA diferentes fuentes de información, por eso he incluido aquí las páginas web correspondientes, fuentes secundarias que nos podemos encontrar, qué tipos de datos queremos que vaya extrayendo. Como podéis comprobar, nos ha creado un proceso o un protocolo perfectamente estructurado de cómo queremos, en este caso, que nos funcione nuestro proyecto de análisis de licitaciones. Incluso toda la estructura de cómo queremos que nos vaya creando nuestro documento en Google Sheets. Además, recordaros a todos que podéis guardar todo lo que vais generando dentro de Google Drive o exportarlo en Word o en Google Sheets. Todas las partes desplegables para configurar. Los diferentes análisis mensuales que nos podemos encontrar con los activos, el proceso del trabajo. Nos ha creado todo la propia inteligencia artificial y además en muy poquito tiempo. Pero bueno, voy a enseñaros y luego ya nos ponemos a otro tipo de cosas que podemos hacer con los proyectos. Os voy a enseñar otra de las posibilidades que tenemos a través de Nuevo Chat de cómo podemos utilizarlo en nuestros proyectos. Y como bien sabéis, si hacemos clic en estos 4 puntitos, vamos a tener un listado de asistentes. Y estos asistentes es lo que hemos querido llevar, esos casos de uso que teníamos antes al siguiente nivel, haciendo unos asistentes en el que la propia IA me va a ir haciendo a mí las preguntas necesarias, como siempre, para tener mi contexto, que además, bueno, son menos estandarizados o menos estructurados de lo que nos encontrábamos antes con los casos de uso que eran más prefijos. No solo eso, sino que además tenemos os lo diré, el prompt ya establecido de forma pública para que lo podamos ir revisando todos. Pues imaginaos que queremos crear un proyecto que se llame, que sea un proyecto específico para que, cuando mis clientes me escriben enfadados, ¿cómo puedo responderles con un tono perfecto y carismático para que no se me enfaden? Pues en este caso, como
podéis comprobar, ya nos ha creado ese pre-prompting para ir pidiéndonos a nosotros la información que necesita. Y, por ejemplo, yo tengo especialista de atención al cliente, cuéntame. ¿Ya tienes un caso concreto? Sí. Un cliente llamado Pablo Martínez me ha llamado, enfadado, entregado su coche simplemente quiero hacer un ejemplo porque si os fijáis aquí en historial me sale la conversación que yo acabo de tener con este asistente en cuestión. Si yo le doy aquí a los 3 puntitos, me lo puedo llevar y crear un nuevo proyecto solo para atención al cliente. Entonces puedo ir utilizando los diferentes asistentes que me van dando para ir generando proyectos en este sentido. Pero bueno, aquí os quiero enseñar pues, diferentes ideas de proyectos que podemos tener. Por un lado, un proyecto que me sirva para poder crear contratos laborales. Pues en este caso simplemente lo he hecho igual que con lo del asistente de atención al cliente con la parte de contratos laborales, que sabéis que tenéis un asistente especializado para crear contratos laborales. Pues este asistente me va a ir ayudando, me va a ir haciendo las preguntas que yo necesito para poder tener mis contratos. Vale, voy a pedirle que se invente los datos, que no me gustaría que nadie, pongamos datos de nadie en concreto y nos va a crear este contrato laboral. Lo que os quiero enseñar es cómo se va quedando el histórico, todas las conversaciones que voy teniendo con mi propia inteligencia artificial de mis proyectos para tener un histórico del mismo. Es muy importante que no perdamos ni una de las iteraciones, ni una de las conversaciones que vamos teniendo con la inteligencia artificial. Pues todo esto se resume también a nivel de proyectos. Ignacio, aprovechando mientras genera todo este contrato tan laborioso y tan alucinante que nos lo haga la IA en segundos, me gustaría poner en común esta pregunta, que creo que lo has comentado, pero bueno, para que quede claro. Nos pregunta Nadine si esos prompts públicos de los asistentes, ¿no? Pues si pueden modificarlos, ¿no? Pueden editarlos a su gusto, sus características, etc. Gracias. Muy buena pregunta, Nadine. Y efectivamente sí lo podéis hacer. Ese es el objetivo de que todos estos prompts sean públicos y podáis acceder a ellos, ¿vale? Ahora volvemos a esta parte de los contratos, pero voy a elegir otro de los asistentes para que veáis una de las posibilidades que podemos hacer con los prompts, tener los prompts de forma pública. En este caso vamos a utilizar el de análisis de viabilidad de productos. Si abrimos lo que es el prompt, si os fijáis, tenemos aquí, a ver, voy a pararlo un segundo, la opción de copiarlo y nos lo llevamos al portapapeles. Esto, al llevárnoslo al portapapeles, nosotros podemos modificarlo desde aquí. O, si estamos en nuestro propio nuevo chat, a ver un segundo que elimino esto, podéis editar también el propio prompt desde nuevo chat para poder utilizarlo. Entonces, si nos gusta uno de estos asistentes, mismamente podemos crear un nuevo proyecto. Este se llama viabilidad de producto. Y podemos, por ejemplo, aquí en este caso, pegar nuestras instrucciones e ir modificando las instrucciones como necesitemos. Eres un asistente dedicado a lo que vayamos necesitando. Oye, pues me gustaría que en vez de enfocarte en productos, lo puedas hacer en otras ideas. Así que sí, Nadine, la respuesta es que lo puedes modificar como vayas necesitando. Voy un segundo a enseñaros que efectivamente aquí tengo mi historial del contrato que nos ha generado, de Ignacio García López, con todo el documento que nosotros nos podríamos exportar. Ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, luego he creado otro proyecto porque para documentar procesos es muy importante que empecemos a documentar nuestros procesos. Si no somos capaces o si no entendemos la manera que tenemos de trabajar, que para ello es tremendamente útil que vayamos documentando los procesos, no vamos a poder identificar nuestros cuellos de botella para utilizar la IA para agilizar dichos cuellos de botella. Pues en este caso, igual que he hecho con la parte de crear instrucciones a través de inteligencia artificial para poder crear este tipo de proyectos, he creado proyectos que se dedican solamente a documentar procesos. Y en este caso, pues
hemos creado o hemos documentado un proceso de administración. ¿Cómo está realizado el proyecto? Está realizado de manera con las instrucciones que, como la IA no tiene el conocimiento sobre mi proceso, me va a ir lanzando cuáles son los tipos de preguntas que voy necesitando para que tenga ese contexto de documentación de proceso. Por ejemplo, vamos a plantear quiero documentar el proceso de servicios de consultoría e inteligencia artificial. Pues nos va a ir pudiendo, nos va a ir haciendo esas preguntas por cómo habíamos configurado previamente el proyecto para obtener toda la información y poder así ir dándole de forma natural y orgánica la información necesaria a la inteligencia artificial para poder ejecutarla. Alcance y frecuencia, fases principales, pues como veis, nos va realizando todo este tipo de dudas o de consultas que voy teniendo para tenerlo documentado. Y además, no solo lo voy a tener, le voy a decir, inventa. Además, ¿para qué también nos va a servir mucho o para qué va a ser tremendamente útil tener un proyecto de documentación de procesos? Porque de esta manera, como se van guardando todas las conversaciones que voy teniendo dentro de mis proyectos, voy a poder tener un histórico de los mismos. Y si por lo que sea, o teniendo esta cultura de procesos vivos, yo voy utilizando los procesos que documento y voy viendo mejores maneras o más eficientes de poder tener el proceso, siempre me puedo ir a mi proyecto, siempre puedo ir a esa conversación que tenía de mi proyecto en cuestión y pedirle que genere la nueva versión con las nuevas modificaciones planteadas o necesarias. Y bueno, como podéis ver, pues aquí nos está creando lo que sería ese proceso de consultoría de inteligencia artificial con las diferentes fases, incluidas las propias preguntas que deberíamos estar realizando. Bueno, para que veáis los resultados que nos va a dar. También los proyectos nos pueden servir para hacer análisis de imágenes. El otro día estaba hablando con una clienta que ellos se dedican a la producción de frutas en Huesca. Y tenía un problema, y es que había veces que de repente le salían enfermedades dentro de, sus melocotoneros específicamente. Y estaba teniendo, o le costaba mucho a veces, poder acceder a diferentes ingenieros agrícolas para que le ayudasen a detectar qué enfermedades y posibles soluciones que le proporcionaba. Entonces le dije, pues gracias a que la inteligencia artificial es nuestro copiloto a nivel doctoral, podemos crear un proyecto que nos ayude a identificar dichas enfermedades. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? Subiendo fotos de los árboles que puedan estar enfermos en cuestión, y para ello solo tendremos que darle las instrucciones correspondientes al proyecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues fuimos juntos a nuevo chat y fuimos creando las instrucciones del proyecto, como os he comentado hasta ahora que se podrían realizar. Y de esta manera hicimos un proyecto tremendamente interesante que estaba basado o enfocado en toda la parte de análisis de enfermedades a través de imágenes. ¿Qué hicimos? Pues cogimos y cargamos una foto. A ver si os la puedo enseñar. Mirad. Bueno, en realidad no cargamos una foto. En realidad, aprovecho y os lo enseño. Creamos una foto de una enfermedad, de lo que era, como sería un melocotonero, tuviese problemas con un pulgón. Creamos esta imagen con inteligencia artificial. Es muy real, ¿vale? Por eso nos sirvió como referencia. Y se la dimos a nuestro diagnóstico de enfermedades frutales. En este caso, cargamos lo que era la imagen y directamente empezó a ejecutar el proyecto. Y nos creó nuestro diagnóstico con las diferentes notas correspondientes, las infecciones severas que tenía el árbol, que son correctas, el análisis sintomático detallado, el diagnóstico diferencial, riesgos asociados, pues que a lo mejor se podía contagiar a otros frutales y tendríamos un problema con nuestra cosecha, controles y luego un plan de intervención urgente, ¿no? Con toda la fase de controles y procesamientos, incluso con las cantidades que necesitaríamos aplicar de cada uno de los medicamentos. Ya os digo, si el Estados Unidos se ha autorizado que la inteligencia artificial pueda hacer recetas médicas a humanos, imaginaros lo que nos podría ayudar
con toda esta parte de diagnósticos de enfermedades para nuestras plantas. Y una vez que terminamos de hacer todo el diagnóstico, dijimos, vale, y si esto lo queremos compartir con nuestro ingeniero agrícola, ¿cuál sería la mejor manera de poder compartir este diagnóstico que nos ha creado? Pues como desde proyectos tenemos la misma posibilidad de crear estos artifacts o de poder ejecutar todo este código, igual que en un chat, le hemos pedido que nos genere una presentación web sobre el diagnóstico y la posible cura. Y le damos aquí a abrir. La propia inteligencia artificial, el propio iKit, ha ido creando el código necesario para poder crear esta presentación web y nos ha podido crear también el diagnóstico, la presentación y nos ha ejecutado el propio código para que lo tengamos. Y en este caso, pues tenemos aquí nuestra presentación acerca de la enfermedad que tenemos dentro de nuestro dentro de nuestro melocotonero. Esto sería otro ejemplo más. Por eso os digo que hay infinidad de posibilidades. Cuadrantes, ese dolor de cabeza que nos da todo el mundo de tengo que hacer cuadrantes, tengo un Excel infinito con los turnos de cada uno, los horarios, absolutamente todo, y no sé muy bien cómo poder realizar los cuadrantes. Por favor, vayámonos al nuevo chat, expliquémosle el problema que tenemos a la inteligencia artificial y que sea la IA quien nos va guiando en poder crear las instrucciones para poder tener un prompt que podamos introducir en las instrucciones de nuestro proyecto. Eso hicimos y en este caso hicimos un proyecto de planificador o experto en rotaciones y planificador. Como podéis ver, nos ha ido estructurando aquí toda esa información que necesitaba para poder tener el contexto claro y lo que además he hecho ha sido crear un Excel o una plantilla de servicios auxiliares pues para tener todo ese Excel infinito que solemos tener en nuestro día a día con todos los turnos y tenemos que estar ahí haciendo números, pues ahora lo tenemos todo metido dentro de un proyecto. Y imaginaos que este sábado se nos ha puesto alguien enfermo y tenemos que cubrir un puesto de trabajo. Pues la persona que iba a acudir al edificio de Tres Cantos se ha puesto enfermo. Necesito saber quién está, por ejemplo, esto está disponible. Poder ir el sábado le decimos un poco el problema que tenemos y nuestro propio doctor en IA nos va a poder ayudar a encontrar esa solución que teníamos. O quizás queremos estructurar, ahora se lo podemos preguntar, todos los horarios del mes que viene para, pues a lo mejor, un centro que tengamos en Madrid y que nos lo vaya pudiendo hacer. Igual que es capaz de leer este Excel de cuadrantes que vayamos teniendo o vayamos necesitando, podemos hacerlo con una cosa que hasta ahora era tremendamente complicado que lo hiciese de forma correcta la inteligencia artificial, que es el análisis de datos. Ya podemos tener un proyecto creado específico para lo que puedan ser roles a nivel financiero y podemos ir subiendo información de nuestras ventas, de nuestro marketing, de nuestra propia facturación, de nuestro RP y llevar todo ese histórico y todas esas ideas dentro de un proyecto. ¿Para qué? Pues para que no perdamos ni un ápice de información que pueda tener. Para poder siempre revisar o que tengamos una doble vista de lo que nos va generando la inteligencia artificial comparado con lo que vamos teniendo nosotros. Para asegurarnos de que no vamos perdiendo ninguna de las ideas que vayamos teniendo dentro de nuestro día a día. Así que bueno, a ver si termina de hacernos el análisis de datos y os muestro cómo funcionaría y también os muestro este proyecto a nivel de RP. Y a ver si termina. Y luego hay otra parte que también es tremendamente útil, os voy haciendo un poco de spoiler mientras termine de hacernos el análisis de datos, que es esas bases de conocimientos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que, nos hacen un montón de preguntas siempre sobre el mismo tema? Tengo una tienda que hago servicios de cara a clientes que me mandan un montón de peticiones por email y el 90% de las peticiones siempre se repiten igual. ¿Qué puedo hacer, Ignacio? Pues como ahora iKit se puede conectar a tu correo electrónico, lo que le podemos estar diciendo, podemos cargar una base de información o de conocimiento con todas las respuestas que suelen lanzarse a ese tipo de preguntas
y pedirle a la IA pues, que nos vaya identificando cuáles son las preguntas más frecuentes y que nos vaya proponiendo posibles respuestas o posibles resultados a las mismas. Igual que lo tenemos en ese sentido, si a lo mejor estamos trabajando en una organización un poco más grande y suele haber protocolos o procesos que nos suelen hacer de manera frecuente, lo mismo, podemos cargar toda esta información en un documento PDF, en un documento Word o en un TXT para entrenar a la inteligencia artificial en ese proyecto en concreto y de esa manera, pues que cada vez que nos manden este tipo de peticiones, en vez de tener que estar escribiendo las peticiones, copiamos lo que nos han mandado, lo pegamos al proyecto, nos da la respuesta y nos lo volvemos a llevar. Y a ver si nos realiza los análisis. Os voy a dar una recomendación. Bueno, digamos que la inteligencia artificial tiene dos capacidades. Tenemos por un lado, esto a lo mejor, bueno, tenemos por un lado lo que van siendo las capacidades, os lo digo por lo que está tardando un poco más. Por un lado, lo que se denominan los LLMs, que es este término que se utiliza de manera muy frecuente, que son estos modelos de lenguaje que están entrenados para darnos respuestas tremendamente rápidas. Son modelos muy buenos cuando queremos pues, realizar tareas que no llevan mucho pensamiento, que son relativamente sencillas, como escribir un email, leer un documento o identificar una foto. Pero cuando ya queremos hacer tareas o realizar tareas un poco más sesudas, un poco más de pensar, es cuando deberíamos de empezar a utilizar ese nuevo tipo de inteligencia artificial generativa que salió en enero de 2025, que son los modelos de razonamiento avanzado, los denominados LRM. Y en iKit, como siempre os queremos proporcionar el mejor servicio y la tecnología más puntera, tenemos integrados tanto LLMs, que sería, bueno, ahora es que está pensando y nos lo puedo enseñar, sería el modo sencillo, el modo rápido, y los LRMs, que es ese modo experto. En todos los modelos que tenemos integrados dentro de la plataforma, absolutamente todos tenéis la misma posibilidad o tenemos las versiones de con razonamiento o modo experto y sin razonamiento, ¿vale? Para que seáis conscientes o que os podamos comunicar de forma transparente que siempre os estamos dando los mejores servicios de inteligencia artificial del mercado. Cuando vayamos a hacer un análisis de datos, como esto sí que es un trabajo más sesudo, os recomiendo que siempre tengáis activada el modo experto. Para poder activar, si es rápido o experto, simplemente le damos un más y seleccionamos con cuál de los dos tipos de modelo queremos interactuar. Ya os digo, si estamos realizando de que sean trabajos un poquito más sesudos, por favor, os recomiendo siempre que vayamos teniendo nuestros LRMs. Y bueno, aquí pues nos ha dado las disponibilidades que tenemos, nos ha dado diferentes disponibilidades para poder cubrir ese turno en cuestión. Pues obviamente yo no había por ahora asignado a nadie porque simplemente había creado con mi base de datos, pero que lo supieseis que lo tenéis ahí. Para hacer el análisis de resultados anual, que es lo que os comentaba, ¿no? Esta parte de la extracción de información o de la contabilidad o de los números de mi empresa, de mi marketing, de cualquier tipo de número que tenga relacionado, podemos crear proyectos en ese sentido, en el que le vamos dando unas instrucciones. Os recomiendo de verdad siempre utilizar estas instrucciones utilizando inteligencia artificial. Y luego, en este caso, pues le he cargado un formulario ficticio como si fuesen los resultados de una empresa en cuestión. Y aquí le voy pidiendo que me vaya haciendo análisis de los documentos. Y como podéis comprobar, me va realizando estos análisis de documentos y de forma correcta. Número de facturas, 37,5% de las facturas están pagadas, riesgo financiero elevado. Y yo le podría ir pidiendo que, bueno, haciendo cualquier tipo de consulta que yo pueda tener, cualquier idea en la cabeza que se me pueda imaginar, se la podría ir aplicando aquí. Y esto es uno de los ejemplos de lo que tanto nos habéis oído hablar, hablando de la democratización del talento y de los servicios. Porque ahora, gracias a herramientas como esta, pues tenemos la posibilidad de tener expertos en análisis de finanzas, en análisis de datos, que quizás antes solo grandes corporaciones se podían permitir, todo integrado en nuestros proyectos específicos para lo que vayamos necesitando. O incluso si tuviésemos un problema de caja y no supiésemos muy bien cómo revertirlo, le podemos seguir ayudando o pidiendo ayuda a la inteligencia artificial, no ya para ejecutar lo que nos está diciendo, pero sí para que nos vaya generando ideas y para que nos ayude a pensar, como se dice en inglés, out of the box, ¿no? Más allá de esa idea que tenemos dentro de nuestra cabeza. Y bueno, otro ejemplo de la parte de
otro ejemplo de la parte de ayudas o documentación, pues aquí hemos creado unas bases de conocimiento dentro de nuestro departamento, dentro de nuestro equipo, para diferentes ideas que nos suelen surgir, ideas más frecuentes, lo hemos cargado y de esta manera pues yo le puedo preguntar cualquier tipo de ayuda que tenga y me lo va a ir diciendo. Pues mira, en este email, en este caso, le hemos pedido que nos genere un email para Miriam acerca de los servicios ofrecidos dentro de consultoría. Pues aquí lo tendríamos incluso con mi propia firma. Así que bueno, el objetivo, yo os digo, al final, más que enseñaros a cada uno cómo poder hacer vuestros proyectos, lo que quiero que veáis es que es infinita las cantidades de posibilidades que tenéis dentro de vuestros propios proyectos. Y os animo a que cada vez que tengáis una de estas ideas de, oye, pues esto, si me podéis echar un cable a la inteligencia artificial con ello, que es algo que suelo hacer todos los días, una vez a la semana, o incluso una vez al mes, o que quiero tener ahí esa base de conocimiento, o tener eso ahí recogido para no perder absolutamente nada de información, los proyectos son clave. Solo tenemos que crear esas instrucciones que, por favor, os recomiendo que utilicéis la inteligencia artificial para poder crear esas propias instrucciones y luego que podamos cargar en archivos todos los datos que vamos necesitando y además tenéis todas las funcionalidades que nos trae el nuevo chat dentro de nuestros propios proyectos también. Así que quedan 14 minutitos y como os había pedido a ver si podíamos tener algún tipo de idea de proyectos, de algo también que podamos hacer en común. Pablo, no sé qué ha pasado por ahí, por el chat. Sí, ha habido bastantes preguntas que más o menos están resueltas. Me gustaría compartir con todos esta pregunta que nos ha lanzado Fernando, que me parece muy interesante. Te la dejo por aquí, Ignacio. Vosotros veis nuestros proyectos. Vale, veo que hay dos preguntas. La primera es, ¿vosotros veis nuestros proyectos? La respuesta, Fernando, es que no. iKit es una plataforma que está diseñada para el entorno profesional, en la que nos aseguramos que la privacidad está diseñada para que todos los que tenéis acceso o estáis dados de alta dentro de vuestro negocio, dentro de iKit, toda esa información es totalmente privada. No tienen acceso ni los modelos de inteligencia artificial con los que trabajamos, ni nosotros mismos vamos a poder tener acceso a todos esos proyectos. Así que la respuesta es un no rotundo. No tenemos acceso a vuestros proyectos, ni queremos tener acceso a vuestros proyectos. Esto es vuestra propia información y creemos que la privacidad es tremendamente importante y, por lo tanto, no. Y la segunda pregunta, tremendamente interesante, ¿podemos compartirlos de alguna manera? Pues, Fernando, por desgracia, a día de hoy no tenemos esa posibilidad. Sin embargo, dentro de muy poquito lo vamos a tener disponible. Estamos ya trabajando en que podáis compartir los proyectos a nivel de departamento, a nivel de usuario y esperemos que esto esté dentro de muy poquito. Estamos ahí trabajando muy duro con el departamento de producto para poder ofreceros el que podáis compartir estos proyectos. La idea es que se puedan compartir internamente dentro de usuarios de una misma organización de equipo, pero en cuanto lo tengas disponible, te aseguro que os informaremos. Gracias. Muy bien, gracias, Ignacio. También me gustaría compartir una casuística muy concreta de Raúl que nos comentaba lo siguiente. También para aclarar pues un poquito también esa última pregunta que nos dice sobre la capacidad de búsqueda de los diferentes modelos. Si tiene que aplicar, si aplica un poco con lo que son los modelos o es algo totalmente diferente. Muchas gracias, Pablo. Dice así la pregunta. Un proyecto para trabajar con documentos jurídicos a partir de un conjunto de PDFs donde se argumentan el caso en cuestión y a partir de ahí buscar jurisprudencia jurídica en tribunales ordinarios, tribunales superiores de justicia, de instancias comunitarias y tribunales supremos. Supongo que todas las IAs tienen la misma capacidad de búsqueda. Muy buena pregunta. Pues Raúl, si queremos crear, la verdad que para hacer documentos jurídicos no sabría muy bien qué inteligencia artificial puedo recomendarte. Por un lado, comentarte que todas las inteligencias artificiales que tenemos integradas dentro de la plataforma tienen las mismas capacidades agénticas de poder, o tiene aplicado, digamos, un agente que seguramente muchos habéis escuchado vosotros que se llama Deep Research, esa capacidad de investigación de forma autónoma, todos lo tienen integrado ya de por sí en su sistema por default. Entonces, eso, independientemente de con qué inteligencia artificial vayamos a trabajar, todas tienen esas capacidades agénticas para poder buscar toda esa jurisprudencia en cuestión. Si vamos luego a crear documentos jurídicos en cuestión, aquí es
te recomendaría de verdad que vayas haciendo tus pruebas para ver cuál es la que más ajusta a tus necesidades. Como comentaba antes, tenemos la oportunidad de poder tratar con todas las inteligencias artificiales a través de un mismo entorno o un mismo chat. Te recomiendo que vayas iniciando quizás con Gemini, ir probando por ahí, pero por favor, pruébalas todas y me encantaría que me pudieses decir cuál ha sido la que mejor se ha ajustado a tus necesidades. Y por supuesto, que esta parte de la pregunta no te había contestado, puedes cargar todos estos PDFs de jurisprudencia anterior o de archivos, documentos, leyes en cuestión dentro de los archivos del proyecto en cuestión y de ahí ir trabajando. Por ejemplo, para el mundo jurídico puede ser muy interesante ir teniendo un proyecto de cada uno de los juicios, casos, clientes que vayáis teniendo, pues para recabar toda esa información, tenerla bien guardadita y no perder absolutamente nada de ella. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Creo que hemos coincidido en la respuesta, perdón. Comentábamos con varios clientes, ¿no? Las pequeñas diferencias que tienen los modelos de inteligencia artificial, que son apenas aparentes. Por lo general, todos los modelos de inteligencia artificial os van a dar una calidad de respuesta brutal, ¿no? Ese nivel de doctorado es algo ya general. Sí es verdad que hay ciertos matices muy pequeños, ¿no? Pues, por ejemplo, como estaba comentando Ignacio, a lo mejor para lo que es el análisis más documental, los modelos de Gemini y de Google pues pueden ser un poquito mejores. A lo mejor para el análisis más estadístico, más numérico, pues pueden ser un poquito mejor los modelos de Claude. La mejor opción para comprobar esto es que lo probéis. Al final ejecutáis la misma consulta con varios modelos y vosotros mismos evaluáis cuál es el que mejor respuesta os da en función de pues, vuestros requisitos. ¿Vale? Efectivamente, no solo que vayáis haciendo las mismas pruebas, sino que también sepáis que dentro de una misma conversación podéis ir cambiando del propio modelo dentro de sí. Que esto, que yo sepa, nadie más lo puede ofrecer en el mercado o no lo he visto. Entonces, es una manera muy buena que podéis tener de ir probando dentro de una misma conversación a ver qué me da mejor respuesta. Como veíamos antes, si queremos copiar un prompt, en cada uno de los prompts que vais a poner o de las conversaciones que tenéis con la IA, abajo a la derecha tenéis ese botoncito de copiar en portapapeles y de esa manera os podéis llevar el prompt más adelante para ver el resultado que os pueda dar. No sé si hay más preguntas, Pablo. No hay muchas más preguntas. Voy a responderte ahora mismo, Juan Carlos, que me estabas comentando una casuística muy concreto. Me gustaría también hacer un pequeño de énfasis en esa pregunta que lanzaba Raúl, ¿no? Porque, pues bueno, hay muchos matices también que se nos pierden, ¿no? Nos comentaba, ¿no?, que si hay diferencias de búsqueda, ¿no?, en lo que es en la búsqueda, ¿no?, con los diferentes modelos de inteligencia artificial. No es tan así. Ahí entran en detalle ciertas programaciones internas que tenemos dentro de lo que es la plataforma, ¿no? En concreto, pues una cosa que se suele llamar bucle agéntico, ¿no? La capacidad que tenemos de poder ir ejecutando consultas secuenciales en función de la información que vamos recuperando y no suele marcar esa diferencia los modelos, ¿no? Como os decía, pues ese nivel doctoral está en cualquiera de los modelos que tenéis disponible, que son los mejores, los que ofrecemos, los mejores del mercado. Y de nuevo, no os fiéis de nadie por lo general, ¿no? En la vida, comprobarlo con vuestro propio criterio y hacer esas pruebas para garantizar lo que mejor se acoja a vuestra consulta. Gracias, Pablo. Veo una pregunta de Miguel Laguarda. Entiendo, la voy a poner en directo. Bibliografía de... Se ha quedado un poco corto. Se ha cortado. Entiendo que eso ha sido una errata, Manuel. Pero bueno, la pregunta dice, si los modelos de IA tienen acceso a las bases bibliográficas de... Bueno, los modelos de IA tienen acceso a toda la bibliografía que nos podamos encontrar en Internet. Es más, mucha bibliografía del mundo se ha digitalizado. Sí, si son de publicaciones médicas, y vuelvo a insistir, si está cargado en Internet, tienen acceso a ello mismo. Mucha bibliografía se ha digitalizado, se han escaneado miles y miles de libros para poder también entrenar a la inteligencia artificial con ella misma. Si buscas una publicación en concreto, Manuel, te recomiendo que le lances esa pregunta a la inteligencia artificial respecto a esa publicación, ese estudio, ese paper, y vayas viendo la respuesta que te va dando, porque la respuesta es que sí, que tiene acceso a esa misma. Nuria nos pregunta que... Muy buena pregunta, Nuria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de poder ejecutar código dentro de Git? Muy bien, Nuria. Voy a compartir un segundo de pantalla porque me parece esto que es una pregunta tremendamente importante y me gustaría, bueno, que la podamos entender todos. Digamos que la inteligencia artificial,
en la anterior versión que teníamos de la plataforma de Git, la inteligencia artificial tenía la capacidad de poder crear código. Este código es el mismo código que puede haber dentro de un programa, el mismo código que se puede utilizar para hacer análisis de datos de forma masiva, y la plataforma tenía la capacidad de poder ir generando ese código. Pero ese código, imagínate que tú querías crear una presentación o querías crear una página web. La plataforma tenía la capacidad de poder crearte un código para poder generar esa página web, pero no tenía la capacidad de poder crearte esa página web en sí, de coger ese código o esos cimientos de la página web y construirte la casa para ti. Sin embargo, ahora sí tiene esa opción. Y vamos a ver un ejemplo. Yo le puedo pedir a la plataforma, quiero el código para crear un Pacman, y aquí lo que va a hacer es, me va a crear todo ese código que habría hecho en su momento un programador para poder crear un videojuego que sea un Pac-Man. Pero no voy a poder jugar con ese Pac-Man dentro, o no podía jugar a ese Pac-Man dentro de la plataforma. A ver, bueno, mientras que, a ver, que a veces que se nos queda un poco pillado. Sin embargo, ahora sí, ahora puede coger esos cimientos bajo los que se construye esa plataforma y crearnos ese código o ese programa para nosotros mismos. Podemos, si no, utilizar esta presentación que os he comentado antes de lo fitosanitario, pero a ver. Ignacio, no sé si es coincidencia, pero justo un compañero acaba de poner que no le funcionaba la plataforma. No sé si a lo mejor se ha caído o algo similar. Entonces, puede ser ese el problema. Puede ser. Vale, gracias, Pablo. Puede ser perfectamente. Pues voy a utilizar, Nuria, voy a utilizar esta propia, bueno, te lo comento con esta presentación, ¿vale? Esta presentación que estamos viendo aquí es una página web. Aunque sea una presentación, no deja de ser una página web que es interactuable, que podemos interactuar con ella. Antes la plataforma era capaz de poder crear lo que hay detrás de esta página web. Es que no. Pablo, ¿tú conoces el comando para ver el código de la plataforma? Aquí, mira. Lo que antes podía hacer la plataforma de Git es poder crear todo este código para que nosotros pudiésemos coger este código y llevárnoslo a un ambiente donde lo pudiésemos ejecutar. Pero no tenía la capacidad de convertir esto que estamos viendo aquí, que yo no entiendo nada, a algo que sí que es visible, que se puede ver, que se puede entender, que se puede utilizar. A eso es a lo que nos referimos con poder ejecutar código. El poder llevarnos lo que es este código, estas aplicaciones al siguiente nivel y poder utilizarlas y crearlas desde nuestro propio entorno, nuestra propia plataforma. Espero haberte resuelto esta duda, Nuria. Si no ha quedado claro, dímelo, por favor. Ignacio, permíteme hacer otro ejemplo, que también hay veces que pecamos, ¿no?, de plantear la ejecución de código para presentaciones, ¿no?, y similares, que de nuevo es algo alucinante, ¿no?, el poder compartir una presentación o una página web de alguna información que queremos comprobar a nivel departamental, a nivel de equipo, y poder publicarla, ¿no?, y pasársela a los compañeros. Lo que permite también la ejecución de código es poder decirle qué tipo de archivos o qué tipo de información se requiere para luego hacer otro paso, ¿no?, otro proceso. Como por ejemplo, pues uno de los ejemplos que suelo poner bastante en mis consultorías es la conciliación bancaria, ¿no? Pues podemos crear un artifact, ¿no?, una página web, ¿no?, que me solicite dos archivos, uno de albaranes, uno de facturas, y en función de esos albaranes y esas facturas, interpretar la información que hay dentro y hacer esa misma conciliación bancaria, ¿no? Los propios artifacts o la propia ejecución del código lo que nos permite es hacer a nuestro gusto y semejanza cualquier pequeña aplicación o cualquier pequeño página web, ¿no?, que nos facilite un paso en concreto de nuestro trabajo o que nos pueda optimizar, o incluso no tener que estar contratando ciertas aplicaciones o ciertos softwares con un coste cuando ya la tecnología que tenemos, la inteligencia artificial, tiene esa capacidad, ¿no?, que parte de ahí también. Una de las cosas que recomendamos mucho, ¿no?, que reviséis vuestros softwares y vuestras licencias, porque ya en sí muchas de ellas es posible hacerlo con un coste ínfimo con esta tecnología.
Muchas gracias, Pablo. Y bueno, muchas gracias a todos. Ya son las 5 de la tarde, así que bueno, espero que desde luego os haya servido para inspiraros en poder entrar en este mundo de los proyectos, inspiraros en poder plantear vuestra manera de trabajar de cara a esas tareas a lo mejor más repetitivas, que necesitamos más conocimiento, que necesitamos hacer ciertos análisis y empezar a utilizar los proyectos para nosotros. Os vuelvo a insistir que los proyectos eso es lo que más eficiencia y más rédito nos va a poder permitir tener en nuestro día a día. Me gustaría daros las gracias a todos, como siempre, por estar un día más aquí con nosotros y recordaros que toda esta información la cargaremos dentro de lo que es nuestra plataforma de información junto con nuestro canal de YouTube. Si no os queréis perder ninguna publicación, simplemente darle a suscribiros en YouTube y de esa manera, pues todos los nuevos vídeos que vayamos cargando tenemos ahí. Y Pablo, como siempre, muchas gracias por estar ahí y por ir controlando esta sesión por detrás. Muchas gracias a todos, gracias a ti, Ignacio, también. Nos vemos en siguientes sesiones. Un abrazo. Hasta la semana que viene.